8 de octubre damos comienzo al programa 374 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 374, que corresponde al sábado 8 de octubre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe panorámico que presenta Hernán Pereira. A continuación, la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Izas y el tercer capítulo sobre Marruecos. Seguidamente, Ramiro Cayano Blanco y su columna Informe Brasil, comentando el resultado de la primera vuelta. Cerramos el primer bloque con uno de los jingles de campaña de Lula y hacemos un reclamo por la libertad de Milagros Sala antes de pasar al segundo bloque, también llamado Segmento Cultural, que hoy se inicia con la columna de Nair, en este caso de artes visuales, recorriendo la muestra del Salón Primavera en el Museo de San Fernando. A continuación, Mónica Nasif y su columna Comentando Libros. Hoy presenta El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera, publicado por nuestros amigos de Ediciones Xicus. A continuación, la mirada poética de José Buchnik, que hoy nos trae Una pandemia de odio. Le sigue la columna de humor político, que hoy se presenta con Las 1000 voces de Ariel Tarico. Finalmente, cerrando el bloque y el programa, Tito Ipas y su columna Detrás de un tango, con un original encuentro de Jorge Cafrune y Osvaldo Pugliese en el tema musical Tupungatina. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comenzás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Indudablemente la agenda internacional está marcada por la guerra en Ucrania. Una guerra que ya lleva 7 meses y que ha tenido distintas facetas y además está teniendo y va a tener muy fuertes consecuencias económicas y políticas para casi todos los países del mundo. Es decir, no estamos exentos nosotros de las consecuencias de esa guerra, ni ningún país en la Tierra. Se suceden crisis políticas derivadas precisamente de las consecuencias de esta guerra y están entrando a jugar factores como por ejemplo el atentado ya constatado por las autoridades suecas a los gasoductos y oleoductos que vienen desde Rusia para llevar tanto gas como petróleo a Alemania y a otros países europeos. Y los famosos Nord Stream, se produjeron atentados en el mar Báltico, atentados en profundidad, no se sabe si fueron por bombas lanzadas desde la superficie del mar o por un ataque de submarinos o de algún tipo de sumergible. El asunto es que los suecos han confirmado que hay un deterioro muy grande
los caños del gasoducto y del oleoducto, y que ellos constatan y afirman claramente fue un acto de sabotaje, un atentado. Los rusos dicen que hay una potencia detrás, obviamente están mirando a Estados Unidos, y los norteamericanos miran para otro lado y dicen, no, nosotros, no, nada que ver. Lo que sí está claro es que no ha sido para los rusos y no va a ser un paseo militar. El apoyo occidental a Ucrania para que sostenga acciones militares en contra de Rusia continúa, y podríamos decir que continúa con éxito, porque han recuperado incluso territorios, le han creado a Rusia problemas, ha tenido que aumentar el número de reservistas convocados a las armas, ahora hay muchos que se van de Rusia para no ser llamados a la guerra, y aparecen esta historia en los medios. Obviamente conocemos cómo actúan los medios occidentales. Sin duda que todo esto está agrandado y está teñido de parcialidad, pero los hechos existen, y los hechos muestran que el cálculo ruso no ha sido bueno. ¿A dónde va a ir a parar todo esto? Habrá que ver. Sin duda que tampoco Occidente va a salir victorioso. Acá por detrás lo que está llegando a su fin es el mundo con una potencia dominante, como es el caso de Estados Unidos. Es decir, vamos a un mundo multipolar, y esto, la caída del imperio o su declinación, siempre es un proceso que lleva tiempo y lleva consecuencias muy, muy duras, ¿no? Otro de los hechos importantes a nivel internacional es la crisis de Irán. Irán está teniendo una crisis con una revuelta por el tema de todas las imposiciones que se hacen a las mujeres, el uso del velo, el uso de la cobertura del cabello, el tipo de vestimenta que tienen que llevar. No pueden, obviamente no pueden usar escote, no pueden pintarse la cara. Sí, están prohibidos los cosméticos para las mujeres, el maquillaje. Y todo esto está controlado por una policía de la moralidad. Pleno siglo XXI estas cosas ocurren, ¿no? Esta policía de la moralidad detuvo a una joven de 22 años, Maya Amini, en más o menos el 20 de septiembre, y la entraron a golpear dentro del móvil policial, y luego parece que siguió esto en la comisaría. El asunto es que murió, y esto originó un incendio social y político en Irán. Ha habido más de 15 muertos y cientos de heridos, y una represión y manifestaciones en forma constante. En lo que se quemaron los velos, se quemaron los pañuelos que los obligan a taparse el cabello. Muchas salieron con vestidos a la usanza occidental, y todo esto aplaudido por los manifestantes que exigen que se ponga fin a esta política bestial de represión hacia las mujeres, porque las mujeres están obligadas a una serie de cosas, los hombres a nada. Y además se las acusa de ser las culpables de las conductas agresivas de los hombres hacia ellas. Si muestran el cabello, si se visten con vestidos cortones o si se ponen lindas, incitan a los hombres. Es realmente extraordinario. Esto es, si uno lo lee no lo puede creer, ¿no? Pero bueno, existe, no solamente existe en los países árabes. Llevemos el caso, por ejemplo, de Israel, donde existen los colectivos donde las mujeres y los hombres tienen que ir separados, los ortodoxos judíos que obligan a las mujeres a usar peluca para que no muestren su cabello y a vestirse de determinada manera, tratando de disimular cualquier incitación al sexo, porque eso sería la perdición, ¿no? Esto también ocurre entre los católicos, sobre todo los sectores más
derecha, digamos, de la Iglesia. Pero en fin, en Irán las cosas están al rojo vivo, continúan las manifestaciones. Todo esto va acompañado por una gran crisis económica y política. Hay una alta tasa de inflación, supera el 45%. En alimentos dicen que ha llegado al 90%. Los trabajadores ven caer sus ingresos, hay mucho descontento. Está enfermo el líder iraní Ali Khamenei, y el régimen teocrático está, no digo tambaleando, pero sí pasando por una situación muy difícil. Hasta ahora su respuesta ha sido, en general, de represión. Si no hay diálogo, no hay salida política, hay la ley islámica y vamos adelante con eso, y esto se respeta a rajatabla. En fin, yendo o viniendo hacia nuestra América Latina, las cosas por aquí, están con el eje en Brasil, a ver qué es lo que pasa el 30 de octubre con la segunda vuelta. Esto lo va a comentar otro compañero a lo largo de este programa. Y todo esto nos pone a todos en mirar la realidad brasileña, porque va a influir sin lugar a dudas en la política interna de todos los países de la región. Brasil es el país más importante de América del Sur, tanto por el número de población como por su importancia económica. Y esto realmente es un espejo donde todo el mundo se mira. Hay un fenómeno que es el crecimiento de la ultraderecha en el gobierno en Brasil, que pese a todo los exabruptos y las barbaridades y los errores cometidos por Jair Bolsonaro, ha logrado mantener un alto porcentaje de votos. Y esto nos pone en la picota a todos, de decir, bueno, ¿se va a repetir este fenómeno como en Argentina, por ejemplo, donde tenemos la figura de un fascista con peluca creado por la televisión, y que no se cansa de agredir al resto de la política y de los sectores sociales, y de publicitar soluciones trasnochadas para la economía y la política argentina, y sin embargo los medios lo siguen entronizando? ¿Puede llegar esto a transformarse en una fuerza política que llegue al poder en la Argentina? Es para pensarlo, ¿no? Bueno, gracias por todo. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy hacemos la tercera y última entrega correspondiente al Reino de Marruecos. Y como habíamos pautado en el programa anterior, hoy vamos a enfocarnos en el tema de la economía marroquí y la producción de este país africano. El Banco Mundial prevé que el crecimiento de la economía marroquí se ralentizará en el año 2022, en realidad lo que queda a partir del mes de mayo hasta finales de este ciclo, cuando su Producto Bruto Interno aumentará un 3.2% frente al 5.3% de incremento en el año 2021. Obviamente con una desaceleración que se producirá por la probable disminución de la producción agrícola desde enero de este año al mes de mayo inclusive. En 2021 la cifra del Producto Bruto Interno fue de 112.231, con lo que Marruecos es la economía número 60 en el ranking de los 196 países de los que se publica el índice del Producto Bruto Interno. El valor absoluto de este índice en Marruecos creció
11.564 respecto al año 2020. La tasa de inflación en Marruecos ha oscilado entre el menos 1% y el 17,6% en los 61 últimos años. Reitero, la tasa de inflación osciló entre el menos 1% y el 17,6% en los últimos 61 años. 6 décadas con una inflación realmente envidiable. Se ha calculado una tasa de inflación del 1,4% para el año 2021. Durante el periodo de observación, desde 1960 al año 2021, la tasa media de inflación fue del 4,2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1.079,78%, siempre en el mismo periodo. Esta dicotomía de no vinculante con las situaciones que pasan en otras geografías, en otras regiones, como por ejemplo la nuestra, con respecto al índice inflacionario y con respecto al tema tan en boga en estos últimos días de los precios, el aumento que se da realmente en la canasta alimenticia más elemental para los sectores más necesitados del país. Marruecos vive en estos momentos muy cargados de incertidumbre, desgobierno, graves enfrentamientos entre las diferentes facciones y familias del Maghzen. A todas estas pugnas y guerras intestinales hay que sumarle la galopante crisis económica que atraviesa el país y que lo convierte en uno de los países más endeudados del planeta. Si comparamos en un cuadro que enfrenta los valores y los porcentajes que se manejan en algunos países de nuestra región, su deuda actual de Marruecos es el 85% de su Producto Bruto Interno, alcanzando los 2.500 euros per cápita. Aproximadamente son unos 92.500 millones de dólares de deuda externa. Si esto lo referenciamos y lo ponemos confrontado con el cuadro de situación que nos dejara la gestión del expresidente Macri, tenemos que tomar en cuenta que la población de Marruecos, casi 37 millones y medio de habitantes, es el 84% de la población que tiene nuestro país. Y la superficie de Marruecos, 450.000 kilómetros cuadrados, es solamente el 15% del territorio argentino. Esta comparación hace de alguna manera tener particular atención en el importe de la enorme deuda externa que significa para Marruecos. Pero hay una cuestión que muchos analistas, economistas, especialistas en la materia no tienen en cuenta, o por lo menos no la dan a conocer cuando de información respaldatoria se trata. La manera que tiene el Reino de Marruecos, más allá de su estilo de gobierno y su sistema de gobierno, es que el respaldo de esta deuda externa tan sideral de casi 92.500 millones de dólares están respaldadas por 22 toneladas .10 de oro al 14 de marzo de este año, algo que la Argentina
en alguna época supo tener como respaldo. Los préstamos que antes fluían a raudales con condiciones ventajosas, con bajas garantías de potencia que tradicionalmente han ejercido de protectora del régimen marroquí, ahora han dejado de emanar debido al grave retroceso económico mundial que ha dejado maltrechas y endeble a las principales economías occidentales que constituyen el principal sostén del régimen marroquí. Tan solo el Fondo Monetario se atreve a asumir riesgos con un Estado que está prácticamente en quiebra y en manos de unas estructuras arcaicas, desfasadas, que no han evolucionado y que siguen utilizando las políticas ortodoxas basadas en favores personales. Algo parecido, salvando la distancia, ha ocurrido en el vínculo del Fondo Monetario Internacional con el último préstamo al gobierno de la gestión anterior en el año 2019, con una deuda interna que condena por lo menos las futuras 2 generaciones de argentinos y con una cifra rondando los 100.000 millones de dólares que torna una deuda realmente impagable. Realmente la situación de Marruecos, la situación económica, es sumamente complicada al punto de que la gasolina, el combustible cuesta alrededor de 2 euros el litro y son inaccesibles para más del 70% de la población marroquí, que necesita cubrir en algunas zonas mucha distancia para trasladarse. Existe hoy en Marruecos una crisis social muy grave. El fondo y la lectura entre líneas del discurso del rey por el día de su trono no oculta la dramática y preocupante situación que atraviesa el Maghzen, sumido en una desenfrenada y severa crisis que le ha supuesto la pérdida de rumbo y una desorientación total que ha empujado al régimen a dar tumbos sin vislumbrar las posibles salidas a su angustiosa situación. Otro frente interno importante que afecta su economía es el reclamo de soberanía y de autonomía del Sahara Occidental, un conflicto de larga data en el Reino de Marruecos y que no colabora en absoluto el Reino de Marruecos en solucionar definitivamente. El Sahara Occidental fue dividido por Marruecos y Mauritania el 14 de abril de 1976. Marruecos ocupó 2/3 del territorio, incluyendo los yacimientos de fosfatos de Bukra y las 2 principales ciudades, El Aaiún y Samara. Esto en el mes de julio de 2022. Casualmente tomó estas principales ciudades y los yacimientos de fosfato de Bukra porque es uno de los países mayores productores después de China del fosfato, con 138 millones de toneladas por parte del gigante asiático de China. Otros productores que disputan el primer puesto de Marruecos es Siria y Argelia, son consideradas las mayores terceras reservas de fosfato en el mundo. Por eso se entiende, entre otras cuestiones pormenorizadas, la invasión terrorista para derrocar al gobierno democrático elegido en Siria y para desmembrar el país y formar una suerte de bantustanes como logró el imperio en Libia. Esto es todo por hoy. Dejamos pendiente un próximo encuentro y como siempre le damos las gracias a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Hola a todos y a todas. Este es el microinforme de las elecciones de Brasil realizado por Ramiro Cajeno Blanco desde San Pablo.
para el programa Obligados a Volver. El pasado 2 de octubre, el exmandatario y candidato a presidente Luis Ignacio Lula da Silva se impuso de modo abrumador en el primer turno de las elecciones presidenciales por 48 puntos con 43 frente a 43,20 de su oponente, el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro. Mientras que los otros candidatos, supuestamente de la tercera vía, como Simone Tebet y Ciro Gómez, obtuvieron apenas el 4,16% de los sufragios y el 3,4% respectivamente. Sin embargo, esta holgada diferencia de más de 5 puntos con relación a Jair Bolsonaro no impide que se tengan que enfrentar nuevamente el 30 de octubre en el balotaje. Tras conocerse los resultados definitivos, el que fuera por 2 veces presidente de Brasil, triplicara el Producto Bruto Interno y sacara de la pobreza a más de 56 millones de personas, manifestó que todas las oportunidades él había ganado en segunda vuelta y que la segunda vuelta es una oportunidad para madurar las propuestas y para conversar con la sociedad. De hecho, el líder del Partido de los Trabajadores nunca había ganado en primera vuelta, ni en el 2003 ni en el 2006 cuando obtuvo su reelección, y en 1989 perdió en el balotaje ante Fernando Collor de Mello. Ya a una semana de los resultados oficiales, se han producido muchos eventos políticos, entre ellos el apoyo de Simone Tebet y Ciro Gómez, terceros y cuartos respectivamente en las elecciones, quienes lo hicieron a nombre propio o también a nombre de sus respectivos partidos. En el caso de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasilero, y en el caso de Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista. Además, Lula recibió también el apoyo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, lo cual hizo saber por sus redes sociales, y también de diferentes economistas, tanto de centro derecha como de centro izquierda. Por otro lado, Lula minimizó los apoyos que mostró Bolsonaro, que tiene a su lado a las poderosas gobernaciones de Río de Janeiro, San Pablo y Minas Gerais, y expresó que era gente que ya se sabía que iba a estar ahí. Además de ellos, Bolsonaro recibió el respaldo de los gobernadores reelectos de Paraná, Carlos Massa, y de Brasilia, Ibanez Rocha, que ya habían hecho campaña para el presidente actual en la primera vuelta. Sin embargo, además de presidente y vicepresidente de la República, los brasileños estaban llamados a elegir a los gobernadores de los 27 estados, incluyendo el Distrito Federal, y los 503 escaños de la Cámara de Diputados y 1/3 de los 81 senadores, así también como las asambleas legislativas estatales. En ese ámbito, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá apoyos claves para el balotaje, ya que consiguió triunfos claves en el Congreso y en las gobernaciones. El Partido Liberal de Jair Bolsonaro tendrá la mayor bancada en la Cámara de Diputados, con 99 legisladores, y en el Senado figuras de este partido y de agrupaciones aliadas se consiguieron al menos 14 de los 27 escaños que estaban en disputa. Por otro lado, las elecciones también dieron alguna victoria a las causas progresistas, como las primeras diputadas federales trans de Brasil, Erika Hilton, Duda Salabert y Robionce Lima, quienes representarán a los estados de San Pablo, Belo Horizonte y Pernambuco respectivamente. Además, Brasil tuvo el mayor número de postulantes trans en las elecciones de este año, con aspirantes de este colectivo en listas de 11 partidos. A poco de terminadas las elecciones, comenzó por parte de los simpatizantes de Bolsonaro o del bolsonarismo una campaña de discurso de odio con relación a las poblaciones del nordeste brasilero que votaron mayoritariamente a favor de Lula, a las que acusaban de haber votado de esa manera por causa de su ignorancia, su retraso y por su bajo índice de desarrollo humano. De hecho, fue el propio presidente Jair Bolsonaro quien atribuyó al analfabetismo de la población el triunfo de la izquierda en el nordeste de Brasil en las elecciones del domingo. A lo cual el candidato Lula respondió que las personas que son analfabetas no lo son por su propia responsabilidad, sino porque este país, Brasil, nunca tuvo un gobierno que se preocupara por la educación como el suyo en el periodo del 2002 al 2010. En los estados del nordeste, Lula consiguió un apoyo
cercano al 67%, y Bolsonaro del 26,8%, por lo cual el candidato de derecha ya ha pedido a la que fuera la ministra Damares Alves, ministra de la Familia y de la Mujer, que hiciera un tour por todas las iglesias evangelistas neopentecostales del Nordeste, justamente para tratar de conseguir el voto de los nordestinos y principalmente de la mujer nordestina que votó favorablemente por el candidato del Partido de los Trabajadores. No obstante, va a ser muy difícil, después de declaraciones tan duras que hizo el candidato de derecha, según el cual la izquierda lleva analfabetismo, falta de cultura y desempleo. Cabe destacar que, de hecho, la región del Nordeste tiene una tasa de gente sin instrucción que llega al 11,6%, mientras que el promedio nacional de Brasil es del 7,6%, lo que nos lleva a la pregunta, para finalizar este informe, de ¿es la izquierda la que llevó el analfabetismo o el analfabetismo ya estaba allí cuando llegó el gobierno de Lula da Silva en el 2003 y consiguió reducir drásticamente esos números de analfabetismo y desnutrición y colocar esa región del Nordeste dentro del mapa económico de Brasil, motivo por el cual la población lo reconoció con su voto? Un abrazo a todos y a todas y hasta el próximo informe de las elecciones de Brasil. Vem de dentro, eu sei, de novo sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá,
Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi. Soy Nair y estamos en la muestra del Salón Primavera, en la muestra de arte del Salón Primavera. Voy a girar la cámara para comenzar con la muestra. Estamos acá en la costa de San Fernando, en Marina Nueva, si mal no recuerdo el nombre. Lo que me llama la atención de las obras es que no tienen ni el título, ni la medida, ni la técnica. Pero bueno, este sector es lo primero que vemos cuando entramos, categoría pintura. Luego tendríamos que seguir el recorrido. Sí, allá hay otras obras. Acá me encontré con una directora que tuve yo en la escuela. Esta me encantó a mí. Bueno, yo soy muy especialista en arte abstracto, por ahí para los que no saben. Y bueno, el arte abstracto es lo que más me gusta. De estas dos me gustaron más mucho los colores, pero este es el que más me gustó a mí. Luego del otro lado tenemos también, este también es como una abstracción más expresionista, y este me remite mucho a... Uy, se me fue el nombre. Uy, hoy estoy con los cables cruzados, pero bueno. Bueno, después me voy a acordar. Famoso artista, pero ahora no me acuerdo el nombre. El gatito que está ahí. Ah, sí. ¿Cómo era? A ver si me tirás línea. El artista famoso de La Boca, el famosísimo, y no me sale el nombre ahora. Sí, porque eso me remite a él. Yo también pensé lo mismo. Sí, y se me borró. Famoso. Bueno. Ya va a salir. Bueno, total pasa, porque recién se están conectando. Sí, mira la parte de los pies. Sí. Mira aquello. Sí, mucha materia. Ah, esa es otra cosa que no está especificado. O sea, no está especificada ni la técnica, ni el material que usan, ni el soporte. Eso me llama la atención. Quinquela Martín. Pero ahí está, Quinquela Martín. Este me remite obviamente a las obras de Quinquela Martín. Gracias, Diana. Diana de la secundaria 3, ¿querés salir? Estoy transmitiendo en vivo. Diana, ex directora, donde comencé la primera escuela que tomé en la docencia. Voy 8 años, me faltan como 28 más de antigüedad para jubilarme. Bueno, voy a continuar por acá. Acá me quedó uno colgado, perdón. Vamos a ir para allá. Este, que es muy como muy geométrico. Bueno, me acaban de chocar una señora. Ni siquiera me pidió perdón. Qué amabilidad, ¿no? Bueno, les cuento que cuando llegué me encontré con Jorge Meijide, que está por acá, y me acaba de dar el teléfono para concretar una entrevista. Así que en cualquier momento vamos a tener una entrevista con Jorge Meijide. Bueno, este no dice categoría, no, este dice premio único. Pintura, no, está bien, tranqui.
Esta está muy bien hecha, la figura humana, sí. Sí, está muy bien hecha, muy bien logrado. Y las sombras, ¿no? La luz. Predomina la luz y esos toques de sombra le dan. Nos vemos. Bueno, perdone, pero yo mientras filmo hago sociales. Categoría dibujo. Esta es muy interesante la paleta que usó. Este es el reflexas. Me gusta. Bueno, no molesta acá a las otras visitas. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la columna de arte de la mano de Nair para el programa Obligados a Volver. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hoy con un relato interesantísimo, con un policial, diría yo, que es el relato llamado El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera, de editorial Sikus. Esta editorial tan interesante, con textos que nos ayudan a pensar y a reflexionar el contexto, nuestro contexto. Bien, ¿de qué trata este relato? Más o menos de qué va. El relato tiene un prólogo muy interesante de Felipe Piña, el cual resalta la tarea investigadora de Rodolfo Piovera, profesor de historia, un investigador excepcional. Y este relato recorre, de alguna manera, los avatares del peronismo, desde la Revolución Libertadora, hasta fines de los años 60. El famoso robo del sable de San Martín del Museo Histórico Nacional, yo diría que es un pretexto para desarrollar la resistencia de esta tan añorada juventud peronista. Resistencia a los distintos gobiernos militares o cívico-militares que se plantaron a través de todos esos años, proscribiendo el peronismo. La resistencia de esta juventud que a través de hechos, digamos de hechos que trascienden un poco, digamos, la práctica civil, no la práctica civil, sino la práctica más común, están volcados a resistir toda esta impronta militar tiránica que la Argentina estuvo, digamos, en vaivén constante, a pesar de algunos gobiernos cívicos y no militares, pero que en definitiva respondían a las órdenes, a los pedidos o al manejo de algunos militares, no todos. Porque es verdad que otros militares apoyaban el retorno de Juan Domingo Perón. La cuestión es que el relato, teniendo como excusa el robo del sable de San Martín, como hecho paradigmático, como dice Piña, ¿no?, de esta resistencia peronista, de esta heroica resistencia, como la adjetiva Felipe Piña, resistencia que tiene mártires, y uno de los primeros es el metalúrgico Felipe Valiese, que es torturado y luego fusilado por los militares, además de otros, muchos. Rodolfo Piovera tiene recursos, digamos, maneja recursos de la historia que nos ubican rápidamente en el espacio y en el tiempo y en el espacio de esta coyuntura histórica de nuestro país. Anécdotas muchísimas, entrevistas que el propio autor, que el propio Piovera hizo, entrevistas que Piovera
encuentra en ciertas revistas, como por ejemplo la revista Humor, y una entrevista que hace la periodista Mona Moncalvillo a personajes diversos. Cuestiones militares, las cuales se van desperdigando a través del texto, finalmente para contarnos que el sable es devuelto, es decir, se hace una réplica, se manda una réplica, es decir, se devuelve una réplica en realidad primero, después, y el sable verdadero estaba expuesto en Francia hasta que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordena o decreta que el sable debe ser devuelto al Museo Histórico Nacional, acá en el Parque Lezama, ¿no? En nuestro país. Entre tanto, relata con mucha precisión los avatares de nuestra historia argentina a través de esos años. Repito, desde la Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo. Es muy interesante porque uno recorre partes de la historia que personalmente desconocía o conocía muy poco y que nos refrescan esas aventuras, entre comillas, algunas muy arriesgadas, de esta juventud peronista que resistía, ¿no?, a los gobiernos militares y cívico-militares de nuestro país que se sucedieron a través de estos años. Recomiendo esta lectura, repito, de Editorial Sikus, una editorial que vale la pena recorrer. Es una lectura amena, con ciertos guiños o ciertas, más que guiños, ciertas descripciones de lo que estaba pasando, no solo en nuestro país, sino en América. Por ejemplo, cuando Pío Vera, cito, dice: mientras los militantes trataban de cambiar el curso de la historia, la vida de todos los días, la vida de la famosa mayoría silenciosa era muy austera. Los años 60 no daban respiro. La situación económica se deterioraba día a día. Los aparatos de televisión recién empezaban a entrar en los hogares, aunque la televisión existía desde 1951, adquiridos con un enorme sacrificio y en cuotas. Los canales eran muy pocos. Hasta 1966 hubo solo 4, el 7, el 9, el 11 y el 13. Así que todavía mandaban la radio y la lectura a la noche de los diarios vespertinos. La censura y la represión convivían casi con naturalidad con la vida diaria, como si no fuera posible otra forma de concebir la existencia. El ¿qué se va a hacer? Se resoplaba con resignación y formaba parte de ese sentido común, ramplón, al que a veces se acomodaba el ciudadano por egoísmo o en defensa propia. Fin de cita. Nada más que recomendarles la lectura de este relato, que, repito, devuelve a la memoria estos hechos, algunos más relevantes que otros, en los cuales revivimos ciertos aspectos de la historia de nuestro país. Bueno, con esto me despido, hasta el próximo encuentro. Espero que vayan a este libro, que es muy interesante, el thriller peronista, porque es una investigación, es una novela policial, la cual empieza con el robo del sable. Y luego, como toda novela policial, va hacia atrás, hacia la investigación de cómo y dónde fue a parar y cómo fue devuelto, etcétera, etcétera. Bien, los veo en el próximo encuentro. Lean, ¿no? Leer abre las mentes. Hasta el sábado próximo. Estimados oyentes, aquí José Muchnik, retomando este espacio, la mirada poética en Obligados a Volver. El mundo se sigue convulsionando con un ritmo frenético. No es fácil seguir ese ritmo, pero vemos que hay un hilo conductor más bien oscuro, que se desprende de los sucesos que estamos viviendo, ¿no? Este hilo lo podríamos llamar una pandemia de odio.
Hablo de pandemia de odio y peso las palabras, porque es a nivel mundial que esta ola se está produciendo. Lo vivimos con el intento de asesinato de la vicepresidenta en Argentina. También lo hemos visto con el triunfo del neofascismo en Italia. De manera más reciente lo constatamos con las elecciones brasileras. Más reciente significa ayer. Donde confirmamos que Bolsonaro no es un fenómeno pasajero. Confirmamos que su discurso de odio y discriminación rinde, ¿no? O sea, que tiene su rentabilidad y gana seguidores con ese discurso. Por razones que habría que analizar mucho más profundamente que lo que vamos a poder ahora, pero constatamos que tuvo 51 millones de personas, 51 millones de votantes. Y si eso significa que algo grave está sucediendo y que no podemos tomar esta serie de sucesos que está reproduciendo, podemos ir hablando de otros ejemplos a nivel mundial. O sea que hay una especie más que de ola de tsunami de ultraderecha que está azotando el mundo. Bueno, a estos enfermos de odio yo los denomino misópatas. ¿Por qué les digo misópatas? Porque miso significa odio y patos, enfermedad. Y que sí son los enfermos del odio. Es, digamos, más que una designación política, le hago una designación que son los elementos enfermos de la sociedad, porque con esta gente no habrá posibilidad de convivencia republicana, ni de convivencia democrática. Ya lo mostró la historia. O sea, es lo contrario, las herramientas de la república y la democracia deben servir para combatir estos agentes del odio, estos misópatas. Entonces es importante denominarlos como que son. Bueno, esto es un poco, digamos, trabajar el lenguaje, proponer neologismos, tal vez inútilmente, es una batalla que yo muchas veces digo, ¿para qué? Pero me parece importante, porque queremos cambiar el mundo y queremos defendernos de ciertos fenómenos, tenemos que pronunciar el mundo de otra manera. Entonces, bueno, y seguimos, por otro lado, cantando al amor contra los heraldos del odio, ¿no? Es importante seguir la resistencia, cada uno en su puesto. Y desde la poesía también es importante cantar y elevar la voz contra los heraldos del odio. Por eso en esta emisión de Mirada Poética quisiera dedicarle un poema a los hermanos brasileros, dedicarle este poema un poco también como una especie de amuleto, conjuro, para que en la segunda vuelta, en el balotaje, gane una alternativa por la justicia social, por la defensa del medio ambiente y una alternativa democrática. Esto es fundamental. Luego de lo que vimos que sucedió en una primera vuelta con un resultado un tanto inesperado en favor de Bolsonaro. Así que aquí va estas palabras para los hermanos brasileños. Brasil, tanto esfuerzo ocultando la tristeza, cumpliendo designios del único mandamiento, cuidarás de la alegría en esta tierra. Día a día Yobo sube de la zamba a su favela, día a día María lava sonrisas usadas en estreno perpetuo, día a día Quincinio cuenta tragos de cachaza a fellados engañados, día a día Brasil custodia la alegría en esta tierra. Mas venida el alba, cuando bostezan paredes de prolijos aeropuertos y pueden los afiches hablar de su apariencia. Venida el alba, cuando la hora de las luces se pone en el punto del salitre y el azúcar, cuando nadie a nadie escucha, cuando nadie a nadie existe, cuando todo a todo lembra,
cuando nietos de esclavos cortan recuerdos que caen como cañas. Venid al alba, cuando la pluma y lo tenue hacen un canto, cuando el canto y lo suave hacen tristeza, cuando tristeza y sonrisa hacen un labio. Entrad al alba, a la blanca residencia, de manos duras, de tierra en grietas, de viola en trozos, custodiando hasta el rocío el secreto del Brasil. Así que con estas palabras esperemos que en la segunda vuelta gane una alternativa democrática y popular. Muchas gracias. ¿Tenemos fotos? Perdón, porque vamos a hacer una especie de un desafío para un gran imitador. Va la foto, vamos. No. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Germán? ¿Todo bien? Yo estoy, por supuesto, bien porque obviamente que estoy participando del gobierno de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que es el mejor cuadro político de los últimos 200 años. Punto. Yo tengo que estar bien como está bien la mayoría del país. El punto genial. Perfecto. Y tenemos a Bonelli ya, me parece. Ah, sí. Bueno, Marcelo. Bueno, estamos viendo si hacemos el debate, ¿no? Si vienen a dos voces. No está confirmado. No, lo que sí está confirmado. Vamos a hacer el debate con Estelita. Es así. No, bueno, pero el debate lo van a hacer en la Facultad de Derecho, no van a hacer un debate más allá de. Sí, pero David Scioli parece que está medio cagado. Sí, no digas. Mauricio Macri dice que sin teleprompter no lo hace. Sergio Massa no quiere meter en cana todo. Bueno, es así la cosa. Las palabras están igual. Sí. Bueno, ¿quién más tenemos? ¿Lilita Carrió? El teleprompter no lo hace. Ah, bien, yo miro así como hace Lilita, viste que Lilita tiene este defecto que mira todo el tiempo y dice... Atrás de cámara. Digo, estamos pariendo una nueva república. ¿Está? ¿Me siguen? Quiero decirle que se vienen meses dificilísimos, esto lo anuncié yo. ¿Y qué decían? Carrió está loca. No está loca. Es un genio. Poneme 20 fotos más, dale. Por favor. ¿Quién es? Diango. Ah, Diango. Ese Esta noche uno de los quiero para claro, uno de los primeros personajes que yo hacía de chico con mi viejo, que hacíamos el festival porque de Cosquín. se escuchaba. Él me presentaba, entonces decía como Marvis, no me acuerdo, y decía, bueno, ahora Diango, y así empezaba yo. Amigo, esta noche quiero pararte para entrar en calor. Que la noche está muy triste y yo tengo frío. Sufre cuando canta. Está re mal. Corazón más joven. ¿Quién más tenemos? Alejandro. Sí, Alejandro pasó una cosa muy loca porque estábamos en Animales Sueltos, entonces Coco, Silly me tira el pie ahí nomás, entonces me dice, bueno, además de los personajes, vino Alejandro. Entonces, de tantas veces que me entrevistó, se me pega el... Pará, vos me estás diciendo que ahora estoy en el living de un grosso, de un grande, de Germancito Pavlovsky, que la verdad te quiero felicitar porque sos Atila, el rey de los unos. Donde pasás, no crece el pasto, sos un grosso, Germancito. Maestro, total. Adulador. Gracias. Pará, ¿vos me estás diciendo que soy adulador? No. Más, quiero más fotos. No, mentira. No, es Florencia. Son los personajes que yo más quiero A mí me encanta hacer a Florencia porque son los personajes que más satisfacción me da. Porque viste que yo soy una diva, soy una estrella. Y bueno, ahora que estoy feliz porque ¡ay, le hice cumpleaños a mis popitos! ¡Ay, qué divino! ¿Verdad? ¿Vos sabés que los traje a todos sin dientes? ¡De canje! ¡Ay, hermoso estuvo! El perdón es buenísimo. Y ahora, bueno, estamos viendo este Ahí le salió. otro más. Porque viste, va variando el tono. Por ahí se va arriba y hace así. Se habla más así. Perdón, me mató. Perdón. Excelente. Bueno, la nata.
Ah, sí, bueno, vos sabés que es una cosa realmente impresionante, boludo. Se escupió todo Germán, la nata. No puede ser. Yo no sé, o sea, esta es mi alumna, ¿no? La Oliván. Estás bien, O sea, Jorge, aparte la manito. Vos empezaste conmigo, ¿no? Sí, yo Reconocelo. sí, O sea, ¿cómo reconocí no lo que voy yo a te di la posibilidad. ¿Cómo lo voy a reconocer? Son mi Primero que padre nada. putativo, obviamente. Sí, sí, padre y hijo putativo. Eso es lo que soy. Está bien, Jorge, Sí, no sí, está mejor. Mirta, fuck you. No. ¿Qué a mí? La nata pum pum pum. Bueno, Nelson, no le vi la foto, pero Nelson, Nelson ya es una fija, ¿no? Sí, sí, Nelson, la verdad que está bueno hacerlo con él, eso tiene Es divertido, muy buena ¿no? onda. ¿Cómo es muy llegó buen eso? partener. Eso lo hacíamos en la radio, lo hacíamos en Mitre y bueno, cuando le dieron la posibilidad a Nelson de hacer el diario, la tira ahí en TN, estaban pensando de meter humor, no es fácil. ¿Pero un él te canal como convocó TN. o fue una idea de la producción? O No, tuya? surgió ahí de la gente ahí, Marcelo Molina, la gente de TN. Que Se lo tomó bien, dijo, ¿no? Y Nelson dijo, sí, estaría bueno, a ver cómo Se lo... empezó a divertir Él lo hace a en el full, teatro, a todo, reírse entonces mucho. bueno, lo probamos primero en el teatro, el público explotó y bueno, después con él también se da muy buena onda, porque la verdad que laburar con él es lo más, porque viste, es tranquilo, no rompe las bolas. Aparte se ríe mucho, se divierte, en serio. Sí, viste Es que terrible. todo el mundo me pregunta, ¿es de verdad la risa? Sí. Le inventa. No pueden creer que se ría, que tenga dientes. Es rara la risa. tiene, Tipo sí, divertido. Escúchame, cuando no estás Obviamente que trabajando, serio. ¿haces imitaciones? O sea, No. ¿sos así denso que el que está en el asado empieza a hacer No, personajes? soy muy depre. Bueno. ¿Ah, No, sí? el payaso triste. Muy payaso triste, sí, una mierda. ¿Se te enojó alguno imitándolo? ¿Se te enojó? No, en general todos tienen buena onda porque es como que dicen, si me haces, soy popular y Claro, entonces claro. está bueno. Y Qué en general garpa. todos tienen buena onda y les gusta y muchos, bueno, tengo la posibilidad de que vengan al teatro a hacer ¿viste? El enfrentamiento así y lo toman bien. Qué sé yo. No me ha pasado, no tuve problemas. No me han censurado. Al final no me hiciste a Nelson. Ah, no, Nelson. Lo que pasa es que requiere toda una preparación hacer Nelson Castro. Señora Presidenta, la mesa está lista y su gobierno también. No. Amenazante. De palo. Fue Nelson. A TV sí lo hacías. Sí, a TV es un clásico. No quiero tener ningún problema con las declaraciones que doy, porque viste que siempre se arma quilombo, ¿no? Porque por ver la realidad, ¿no? Como la veo yo, que trato de bajar el vidrio polarizado y ver lo que es el paisaje, lo que sufre la gente, ¿no? Ay, no sea mal. Que no tiene la posibilidad de ganar en euro como yo. No, ahora no, ahora gana en peso, Carlito. Sí, ¿viste? Es un genio este show. Gracias por lo bebita, Angelici. Oyentes de Obligados a Volver, tengan ustedes muy buenas tardes. La relación, sabemos que entre el folclore y el tango es no solamente frecuente, sino que es intensa. Poetas, músicos, cantantes han incursionado en ambos géneros. Recordemos Gardel, Razzano, Edmundo Rivero, Jorge Durán, pero también se da el caso, y queremos recordar en la tarde de hoy, a una pieza musical que inicialmente, una tonada, denominada La Tupungatina, también conocida con el nombre de Martirio, sobre todo en el Perú, porque ha tenido difusión y mucha aceptación en países cordilleranos como Colombia, Venezuela. Y esta pieza musical, que también recuerda en su nombre, La Tupungatina, a aquellas personas nacidas del sexo femenino, nacidas en la ciudad de Tupungato, provincia de Mendoza, fue grabada obviamente como tal, como tonada por Gardel Razzano en 1921, que fue el año en que su autor
Cristino Tapia, autor de su letra y de la música, pero también con el correr de los años fue grabado por otros folcloristas como Carlos Vega Pereda, como Jorge Cafrune. Pero en 1952, lo distintivo de esta pieza musical es que el maestro Osvaldo Pugliese, con la colaboración de su bandoneonista por ese entonces y arreglador, Roberto Pepe, la hacen un arreglo en tiempo de tango. Arreglo que constituyó y constituye aún un verdadero éxito, tanto para aquellos que se limitan a escuchar el tango, como en particular aquellos que nos deleitamos bailando nuestra música ciudadana. Quería recordar a esta pieza musical, La Tupungatina, que el maestro Osvaldo Pugliese la transformó en un éxito y que hoy, aún hoy por supuesto, constituye una invitación a la milonga en nuestra ciudad de Buenos Aires y más allá. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.